Bien, hoy día veremos el tema de progresiones aritméticas. Vamos a hacer un breve repaso. Antes de ver lo que son progresiones aritméticas, veremos lo que es una sucesión. Ustedes ya han visto en las tareas, en los diferentes ejercicios, un conjunto de números. Dice, una sucesión es un conjunto de números que tiene un determinado orden. Acá vemos 2, 3, 5, 8, 12, 17, puntos suspensivos. Quiere decir que esta sucesión de números continúa. Por ejemplo, ¿cómo hallamos el segundo término sumando 1? ¿Cómo hallamos el tercer término? Sumando más 2. El tercer término, más 3, más 4, más 5. Y acá el término que sigue será más 6. Y así sucesivamente. Este tipo de sucesiones simplemente son sucesiones, no son progresiones aritméticas. Vamos al siguiente ejemplo. 4, 9, 7, 12, 10, 15. ¿Cuál es la regla que van formando esta sucesión? Acá vemos que aumenta en 5. Para hallar el tercer elemento, ya no aumenta, sino disminuye en 2. El siguiente término aumenta en 5 y luego disminuye en 2. Entonces la regla será aumenta en 5, disminuye en 2. Aumenta en 5, disminuye en 2. Más 5. Entonces el que continúa será el número 13. Y así sucesivamente. Acá no hay un orden establecido como en la progresión aritmética que vamos a ver. A cada uno de estos números se le llama término. El primer término será 4 y se representa con A sub 1. El segundo término es 9, se representa con A sub 2. El tercer término A sub 3. El cuarto término A sub 4. Y un término que no conocemos será reemplazado con el término A sub n. El término enésimo. También se le conoce como el último término. Ahora vamos a ver progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión de números tal que la diferencia de dos números seguidos es constante. Por ejemplo, la diferencia entre 8 y 5, 8 menos 5 sería 3. 11 menos 8 sería 3. 14 menos 11 es 3. Es decir, cada número, cada uno de estos números es igual al anterior más una cantidad constante. Por ejemplo, este número es igual al anterior más 3. Este número 11 es igual al anterior más 3. 14 es igual al anterior más 3. Excepto el primero, porque el primero no tiene un anterior, llamada razón aritmética. En este caso, la razón aritmética, el número que vamos agregando sería más 3, más 3, más 3. Por eso se dice que eso es constante. Es el mismo número. En cambio acá vemos que se aumenta 1, 2, 3, 4. Acá aumenta, disminuye. Estos son sucesiones y estos son progresiones aritméticas. Igual forma, el primer término se representa con A sub 1. El A es el término y el 1 es la ubicación. Primer término. El A sub 2, segundo término. El A sub 3, tercer término. A sub 4, el cuarto término. Y un número X por ahí, que puede ser el último, A sub n. Se denomina último término o término enésimo. Ahora analizaremos la siguiente progresión aritmética. 12, 18, 24, punto y coma, hasta el término enésimo. Primer término A sub 1, segundo término A sub 2, tercer término A sub 3, A sub 4, A sub 5 y el término A sub n, el término enésimo. Para encontrar los demás términos procederemos de la siguiente manera. Nosotros conocemos el primer término es 12. Le agregamos un 0 porque 12 más 0 sigue siendo 12. El segundo término para hallar solamente agregamos 6 porque acá vemos que va aumentando de 6 en 6. 12 más 6. Para hallar el tercer término
podemos hacer 12 más 6 y más 6, dos veces. Para hallar el término cuarto sería 12 más 6 y más 6. Entonces tendríamos que sumar 3 veces. Para hallar el término 5, el término A sub 5 sería 12 más 6 más 6 más 6 más 6, 4 veces. Y así sucesivamente. Entonces decimos, el A sub 1 es como acá no le agregó ningún 6, sería 0 por 6, es 0, me quedaría 12. Como aquí en el segundo término le agregó un 6, será 1 por 6. Acá le he agregado 2, será 2 veces 6. En el término 4 será 3 por 6. En el término 5 será 4 por 6. En el término enésimo, como acá observamos que acá sí es 1, acá es 0. Si acá el término es 2, acá es 1. Si acá es 3, acá es 2. Si acá es 4, acá es 3. Entonces es 1 menos que el número de término. Entonces podemos poner acá, en vez de 0, poner el número de término menos 1, que es igual a 0. En el término 2 podemos poner el término 2. Aquí va el 2 menos 1. El término 3 va acá, 3 menos 1. 4 será 12 más 4 menos 1 por 6. Y el término 5 será 12 más, este 5 va acá, 5 menos 1. Para el término enésimo, acá vemos que va disminuyendo en 1, acá también tendrá que ser n menos 1. Y acá vemos que el término 5 es igual a 12 más 5 menos 1 por 6. El término enésimo puede ser el término 20, el término 100, etc. Le ponemos n, será igual. Como vemos, todos tienen el primer término, a sub 1, más. Todos tienen el número de términos. Si el primer término es 1, el segundo término es 2, el término enésimo será n menos 1. Y como vemos que 6 es nuestra razón, colocamos 0. Por lo tanto, hemos hallado nuestra fórmula general para hallar el término enésimo. A sub n es igual al primer término más el número de término menos 1 por la razón. Ahora veremos en forma general la siguiente sucesión. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, más, A sub n. Donde a cada elemento, a cada término de la sucesión le estamos agregando R, que es la razón. Tenemos la fórmula general que hemos hallado, A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por la razón. Conociendo todos los elementos, decimos, A sub 1 es el primer término, R la razón aritmética. En algunos libros usan también la letra D de diferencia, que es lo mismo. En esta oportunidad vamos a emplear R como la razón aritmética. N es el número de términos de la progresión. Si yo quiero hallar el término 20, acá tendrá que ser A sub 20 y acá también tendrá que ser 20 menos 1. A sub n se conoce como es un término cualquiera que puede ocupar el lugar 100, 200, en este caso A sub n se conoce como el término enésimo, o también en algunos libros también se lo conoce como último término. Ahora veremos la siguiente situación problemática: escalones de una escalera. El alcalde de un distrito de Lima va a construir escaleras con bloques de cemento, como se muestra en la figura. Vemos que en el primer escalón necesita 6, en el segundo escalón hay 4 más y 4 más. Según esta situación hay que responder. La primera pregunta: ¿cuántos bloques de cemento se necesitarán para construir una escalera de 7 escalones? Segunda pregunta: ¿cuántos bloques de cemento se necesitarán para construir una escalera de 25 escalones y una de 240 escalones? Para resolver problemas sabemos que hay 4 pasos. El primer paso es comprender el problema, el segundo paso diseñar una estrategia, el tercer paso ejecutar el plan y el cuarto paso es sacar las conclusiones. En este problema vamos con el primer paso. Nos dice comprendemos el problema. Para comprender el problema, fijémonos en los datos que nos da el problema. Nos da que para construir el primer escalón necesitamos 6 bloques. Para construir
2 escalones necesitamos 6 más 4, 10. Para construir 3 escalones necesitamos 6 más 4 más 4, con 14. Para construir 4 escalones necesitamos 18 y así sucesivamente. ¿Qué nos piden? Nos piden, según la pregunta, ¿cuántos bloques de cemento se necesitarán para construir 7 escalones? En la segunda pregunta, ¿cuántos bloques de cemento vamos a necesitar para construir escaleras de 25 escalones y una de 240 escalones? Segundo paso, diseñamos una estrategia. Dice, organizamos los datos en una tabla, identificamos el primer término, encontramos la razón aritmética, determinamos la cantidad de bloques que se necesitarán para construir 7, 25 y 240 escalones respectivamente. Como tercer paso vamos a ejecutar el plan. Nos dice, organizamos los datos en una tabla. Construimos nuestra tabla de doble entrada donde acá vienen los escalones y acá la cantidad de bloques de cemento. Primer escalón, segundo escalón, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, etc. Para el primer escalón vemos que se necesitan 6 bloques de cemento. Para construir el segundo escalón, los 2 escalones serán 6, 7, 8, 9, 10. Para el tercer escalón, 6 más 4 más 4, 14. Y vemos que va aumentando de 4 en 4, cosa que ya tenemos, como acá nos dice, encontramos la razón será R igual a 4. Y vamos sumando 4 en 4, 18, para el quinto escalón se necesitarán 22, para el sexto escalón se necesitarán 26 y para el séptimo necesitaremos 30 cantidades de bloques de cemento. Como hemos visto, ya podemos responder la primera pregunta rápidamente porque es corto. Entonces diremos que el término 7 será 30. O para el séptimo escalón necesitaremos 30 bloques de cemento. Ahora en la segunda pregunta nos preguntan ¿cuántos bloques de cemento se necesitan para construir una escalera de 25 escalones? Entonces acá estará el A sub 25. Y para eso nos servimos, utilizamos la fórmula general, recordando el término enésimo es igual al primer término más el número de término menos 1 por la razón. Reemplazando los datos tenemos que el A25 será igual al primer término, que en este caso es 6, más n, que viene a ser 25, menos 1 por la razón, que viene a ser 4. Esto será igual 6 más 25 menos 1 es 24 por 4. Al multiplicar 24 por 4, 4 por 4, 16, 4 por 2, 8 y 1, 9, más 6, total el A25 me sale 102 bloques. Para el 240, el primer término 6, será 240 menos 1 por la razón. 240 menos 1 es 239, 6 más 239 por 4. Este es igual a 6 más, multiplicamos 4 por 9, 36, lleva 3, 12, 15, lleva 1, 8, 9. 956, el número de términos, el número de bloques que necesitarán para hacer 240 escalones serán 262. 962 bloques. Y con esto queda resuelto la situación problemática. Ahora veremos la suma de términos de una progresión aritmética. Tenemos nuestra progresión aritmética A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, hasta el A sub n. Para hallar la suma, acá tendría que sumar todos los términos. Entonces serían A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más puntos suspensivos
más el último término. Si yo tengo una progresión aritmética de muchos términos, me va a ser un poquito emborroso. Para eso hay una fórmula general que dice así: para hallar la suma de los n términos, se suman el primer término más el último término multiplicado por la cantidad de términos, por el número de términos, y todo dividido entre 2. Ahora, para analizar y deducir de dónde proviene esta fórmula, vamos a ver un pequeño ejemplo de una progresión aritmética. Sea la progresión aritmética 2, 4, 6, 8 y 10. Vamos a hallar la suma de esta progresión aritmética. La suma de estos 5 términos será igual 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Vamos a sumar 2 veces, pero en este caso yo voy a poner de mayor a menor. 10 más 8 más 6 más 4 más 2. Es la misma sucesión. Esta está en forma descendente y esta en forma ascendente. Sumamos miembro a miembro. Acá será 2 veces la suma de los 5 términos. Acá será 10 más 2, 12, 4 más 8, 12, 6 más 6, 12, 8 más 4, 12 y 10 más 2, 12. Como podemos observar, en toda progresión aritmética, los términos equidistantes siempre van a tener la misma suma. 2 más 10, en este caso es 12, 4 más 8 es 12. El término central se suma 2 veces, 6 más 6, 12, ¿no? Ahora veremos la suma en forma general de una progresión aritmética. Entonces la suma de los n términos, a sub 1 más a sub 2 más a sub n menos 1 más a sub n. Primer término, segundo término, penúltimo y último término. Igual que en nuestro ejemplo, vamos a colocar nuevamente nuestra suma, pero colocando del último hacia el primero. Acá estará el a sub n más a sub n menos 1 más puntos suspensivos, el término a sub 2, y por acá estará el término a sub 1. Ahora sumamos nuestras dos progresiones aritméticas. S sub n más S sub n será 2 veces S sub n, igual a sub 1 más, entre paréntesis, a sub 1 más a sub n, más a sub 2 más a sub n menos 1, más puntos suspensivos. Tendremos acá a sub n menos 1 más a sub 2, y por último tendremos a sub n más a sub 1. Como vemos acá, a sub n, a sub 1 más a sub n, vamos a ver, deducir el a sub 2, que es igual, sabemos que el segundo término es igual al primer término más la razón. El penúltimo término, a sub n menos 1, será igual al último término, a sub n, en este caso será menos r. Al sumar a sub 2 más a sub n menos 1, a sub 1 más a sub n, y r menos r se simplifica. Podemos entonces decir que a sub 2 más a sub n menos 1 es lo mismo que a sub 1 más a sub n. Como esta suma es lo mismo que esta suma, también será igual, puntos suspensivos,
a sub 1 más a sub n, y acá invertimos el orden de los sumandos, no altera la suma total, será igual también a sub 1 más a sub n. Como vemos acá, nuestra expresión ya se va apareciendo poco a poco a nuestra fórmula. ¿Cuántas veces a sub 1 más a sub n, a sub 1 más a sub n? N veces. Entonces, 2 veces Sn será a sub 1 más a sub n por n. Donde este 2 que está multiplicando pasa a dividir, entonces nuestra suma de los n términos quedará a sub 1 más a sub n por n, todo dividido entre 2. De esta manera se ha demostrado cómo hemos hallado nuestra fórmula de la suma de los n términos de una progresión aritmética. Ahora veremos un ejemplo. Sea la progresión aritmética 5, 10, 15, puntos sucesivos, 100. Haya la suma de los términos. Para hallar nosotros la suma de términos tenemos que ver qué dato contamos. Tenemos el primer término, que es 5. Tenemos la razón, que va de 5 en 5. Y nos falta hallar el número de términos. Pero tenemos el último término, a sub n, que es 100. Aplicando nuestra fórmula, a sub n es igual al primer término más n menos 1 por la razón. El término enésimo es 100. El primer término es 5. N es lo que vamos a hallar por la razón que es 5. El 5 que está sumando acá pasa a restar. 100 menos 5 será igual n menos 1 por 100. Acá se vendría 95. Este 5 pasa a dividir. 95 entre 5 dividimos 1, 19. Entonces 19 será igual a n menos 1. Este 1 que está restando pasa a sumar, entonces el número de términos será 20. Y como tenemos nuestra fórmula general, la suma de esos 20 términos será igual. Primer término, que es 5, más el término 20, que es 100, por n, que vale 20, todo sobre 2. Esto será igual, 5 más 100 es 105, mitad, mitad, 1, 10 por 10, 105 por 10 será 1050. Eso será la suma de todos los términos de esta progresión aritmética. Y nos vemos la próxima.